Hay un pequeño pueblo a 1 hora y media de donde vivo, que tiene un festival muy popular que se celebra cada otoño, y al que viene gente de todo el estado a participar. No voy a decir el nombre de la ciudad por razones de privacidad, pero esta es también una zona completamente muerta para teléfonos celulares, lo cual fue uno de los factores cruciales para que los hechos se desarrollaran de la manera en que lo hicieron. El caso es que mis hermanos y yo queríamos asistir a este festival desde hacía mucho tiempo, y este año finalmente pudimos hacerlo. Era un domingo cálido, y mi hermano menor de 23 años, mi hermano mayor de 30 y yo, de 27 años, nos subimos a mi camioneta y partimos hacia este pueblo para disfrutar del festival. Recuerdo que estábamos muy entusiasmados con la exhibición de autos clásicos que iban a tener allí, ya que a todos nos gustan mucho los autos clásicos. Este pueblo es realmente pequeño, y ese día todo estaba a reventar de personas, y prácticamente no había lugar para estacionar, por lo que tuvimos que aparcar en medio del estacionamiento del parque público, que estaba al otro lado del río desde el pueblo, lo que significó que teníamos una caminata de unos 15 minutos, y tuvimos que cruzar un puente para llegar al pueblo. Sin embargo, no nos importó, ya que el clima era perfecto afuera, así que dejamos la camioneta en el estacionamiento y comenzamos a dirigirnos al primero de los 2 puentes que teníamos que cruzar. Justo antes de llegar al primer puente, una dama asiática muy bonita, probablemente de unos 20 a 25 años, se nos acercó preguntándonos cómo llegar al festival. Nosotros le dijimos cómo hacerlo, pero ella todavía no parecía entender. Así que, siendo chicos demasiado amables, decidimos dejar que nos siguiera al festival, lo cual ahora sé que fue un fatal error. Comenzamos a caminar con la chica hacia el festival, y ella parecía muy amable y encantadora, especialmente con mi hermano menor, a quien aparentemente no le era indiferente la atención de la chica. Llegamos al pequeño pueblo finalmente, y mi hermano mayor y yo queríamos ir a ver el festival, especialmente la exhibición de autos clásicos, ya que eso era lo más importante para nosotros, básicamente la razón por la que vinimos aquí. Pero la chica dijo que estaba buscando un lugar en particular en la ciudad, donde se llevaba a cabo cierto evento del festival, pero no sabía cómo encontrarlo. Aunque esta era la primera vez que veníamos al festival, no era la primera vez que estábamos en el pueblo. De hecho, habíamos venido muchas veces antes con mi padre a pescar, así que conocíamos bastante bien la zona. Entonces, siendo muy amable con la chica, mi hermano menor se ofreció a llevarla allí y nos dijo que luego se reuniría con nosotros en la exhibición de autos. Nosotros estuvimos de acuerdo, pero entonces no sabíamos que esa sería la última vez que lo veríamos en 2 años. Después de dejar a mi hermano pequeño con la chica, mi hermano mayor y yo nos fuimos a la exhibición de autos, y luego de que comenzamos a admirar todos los autos clásicos, por supuesto, nos olvidamos por completo de nuestro hermano pequeño, ya que estábamos muy distraídos como para percatarnos de que había pasado un buen rato, y él aún no llegaba. Antes de darnos cuenta ya era casi mediodía, y fue entonces cuando nos percatamos de que nuestro hermano aún no había venido a buscarnos. Esto nos extrañó, pero no pensamos en nada malo en ese momento. Intentamos llamarlo, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no había servicio de telefonía celular en el pueblo. Como dije antes, no estábamos demasiado preocupados todavía, así que decidimos ir a comer. Almorzamos en uno de los restaurantes de la localidad, y después de sentarnos y hacer nuestro pedido, miré por la ventana y noté un teléfono público al otro lado de la calle, así que decidí probarlo y ver si podía comunicarme con él. Crucé la calle, aprovechando que todavía estábamos esperando nuestra comida, y probé llamar al número de mi hermano, pero la llamada no se realizó, por lo que lo más probable es que él tampoco tuviera señal. Colgué el teléfono y regresé al restaurante, donde finalmente nos habían servido la comida, así que comenzamos a comer. Después de almorzar, decidimos caminar, y fuimos a visitar a algunos de los vendedores ambulantes, mientras tratábamos de estar atentos a ver si veíamos a mi hermano menor.
aunque con la cantidad de gente allí fue realmente difícil. Cuando eran las 4 ya estábamos bastante preocupados y no sabíamos qué hacer. Así que caminamos hacia uno de los oficiales de policía local que estaba monitoreando el festival y le explicamos la situación. Él rápidamente llamó por radio a los otros oficiales para que estuvieran atentos, pero nuevamente, con la cantidad de gente que había en el sitio, sería realmente difícil dar con él específicamente. A las 6 p.m. estábamos caminando por todo el pueblo para intentar encontrarlo, pero no vimos ninguna señal de él por ninguna parte. Fue en ese momento que ya no estábamos disfrutando del festival, ni mucho menos, y solo queríamos encontrar a nuestro hermano e irnos a casa. En menos de lo que pensamos, se hicieron las 7 de la tarde y estaba empezando a oscurecer. Ya habíamos decidido regresar a nuestro auto y ver si podíamos esperarlo allí. Estábamos seguros de que, llegada esa hora, ese sería el primer lugar al que iría. Revisé mi teléfono nuevamente y todavía no tenía señal, así que no pude llamar a nadie. Pasó una hora más y no había señales de Lu, pero no quería irme y tener que dejar a mi hermano menor varado allí, así que nos quedamos sentados en el auto por un rato más. Alrededor de las 10 p.m. ya estaba completamente oscuro y todavía no había señales de él. Para entonces, éramos el único auto que quedaba en el estacionamiento, y un guardaparques se detuvo a nuestro lado y nos dijo que el parque estaba cerrado y que teníamos que irnos. Le explicamos la situación al guardaparques, y él dijo que también llamaría por radio al departamento de policía local. Le dimos nuestros números de teléfono, y dijo que se sentaría en este lote por un tiempo y vería si aparecía alguien que coincidiera con la descripción de mi hermano. Todavía no quería conducir una hora de regreso a casa, en ese momento sin él, así que el guardabosques sugirió que consiguiéramos una habitación en un hotel cercano para no estar demasiado lejos, y no tuvimos más remedio que hacerlo. Afortunadamente, conseguimos un hotel que tenía 2 habitaciones. Pagamos, y cuando llegamos a la habitación, llamé al guardabosques para informarle en qué habitación estábamos, en caso de que necesitara contactarnos, y le di el número del teléfono que estaba en la mesa de noche de nuestra habitación. También me di una ducha. Luego me senté en la cama y me conecté al Wi-Fi del hotel para poder verificar si mi hermano me había dejado algún mensaje, pero no había nada. Intenté llamarlo nuevamente, pero fue directo al correo de voz. Le dejé un mensaje diciéndole dónde estábamos e incluso le envié un mensaje de texto. Dejé mi teléfono encendido e intenté irme a dormir, pero no hace falta decir que no dormimos muy bien esa noche. Así que, a la mañana siguiente lo primero que hicimos fue revisar nuestros teléfonos, mi hermano mayor también, y para mi sorpresa, no había ningún mensaje de nuestro hermano menor, ni mensajes de voz, ni mensajes de texto, nada. Como todos pueden esperar, estábamos muy preocupados en este punto. Quiero decir, normalmente siempre se mantenía en contacto con nosotros sin importar qué. Esa mañana, después del desayuno, fuimos inmediatamente al departamento de policía local y presentamos un informe de persona desaparecida, y ellos inmediatamente emitieron una alerta de ese día. Para entonces, era lunes y el festival había terminado, por lo que la ciudad fue despejada y todos los caminos volvieron a estar abiertos. Es por eso que decidimos manejar por toda la ciudad para ver si podíamos encontrarlo en algún lugar. Ahora, como dije en un principio, esta ciudad no era muy grande. Era un pueblo en realidad, y solo tenía unas 8 cuadras y 5 caminos que corrían paralelos entre sí. Conducimos por todos y cada uno de ellos, pero no encontramos nada, aunque incluso revisamos las afueras de la ciudad, pero nunca encontramos ni siquiera una pequeña pista de dónde podría estar nuestro hermano. Durante la siguiente semana, nos quedamos en ese hotel, mientras que varios amigos se sumaron a nuestra búsqueda e intentaron todas las formas posibles de contactarlo, por correo electrónico, Messenger, videollamadas, todo, pero no obtuvieron respuesta tampoco. Todos mis mensajes en Messenger fueron recibidos pero no leídos, así que supe que su teléfono tenía que estar encendido en algún lugar.
Incluso publiqué en Facebook sobre todo el asunto y les dije a todos los que conocía que estuvieran atentos. Después de aproximadamente una semana, mi hermano mayor y yo regresamos a casa vacilantes, porque no podíamos tomarnos más tiempo libre en el trabajo. Durante los siguientes meses, incluso llenamos de folletos esa ciudad, todo con la esperanza de que alguien lo encontrara, pero nunca obtuvimos ninguna pista. Después de unos meses sin obtener ninguna pista, el departamento de policía del pueblo tuvo que cancelar el operativo de búsqueda por completo, porque tenían cosas más importantes de qué preocuparse. Ahora, también les recortaron todos los fondos para el departamento. Sí, muchas gracias, señor presidente. Así que pasa un año y luego 2, y no escuchamos nada de mi hermano. Pero un día, después de más de 2 años de angustia e incertidumbre, recibimos una llamada, literalmente, una semana antes de Navidad. Era el departamento de policía del pueblo, y lo que nos dijeron nos dejó totalmente horrorizados. Los policías nos dijeron que habían hecho una redada antidrogas en una casa rodante, que estaba en un parque de casas rodantes, en las afueras de la ciudad. Esto fue después de recibir un aviso por parte de algunos vecinos que vieron un negocio de drogas. La redada se suponía que iba a ocurrir hace un año, pero debido a problemas de presupuesto, no pudieron hacerlo hasta ahora. Pero cuando allanaron el remolque, encontraron, entre otras víctimas, a mi hermano menor atado en uno de los dormitorios, gravemente deshidratado, desnutrido y herido. Cuando lo llevaron al hospital y lo interrogaron, dijo que la misma dama asiática del festival lo había llevado por un callejón, donde 3 tipos lo habían asaltado y luego lo habían tirado a la parte trasera de un viejo camión de helados, antes de llevarlo al tráiler. Una vez allí, había sido abusado repetidamente, y luego lo usaron como esclavo para algunas cosas realmente malas. Le habían dado sustancias prohibidas en contra de su voluntad, y lo sometieron a todo tipo de crueldades durante estos últimos 2 años. Creo que no hay manera de describir lo que puede sentir una familia al recibir una información como esa. Por un lado, estábamos felices de saber que mi hermano había aparecido vivo, pero por otro, saber toda la agonía por la que atravesó nos rompió a todos en 1000 pedazos. Mi hermano pasó 3 meses en el hospital recuperándose físicamente de todo lo que le hicieron, y todavía está en terapia hasta el día de hoy, para poder lidiar con el trauma de esa horrible experiencia, pero no ha sido nada fácil. El departamento de policía dijo que probablemente era parte de una gran red de tráfico de personas que usaban a la chica asiática para atraer a las víctimas. Al parecer, estos tipos también habían vivido en ese remolque durante casi 15 años, y nadie tenía idea de lo que estaban tramando. Esto probablemente te estés preguntando cómo pasaron desapercibidos. Pues, si vives en un área menos deseable como este parque de casas rodantes, hay un dicho no contado de no delatar a tus vecinos, ya que aparentemente solo te pone un gran objetivo a ti mismo. Pero, por fortuna, una nueva familia acababa de mudarse al tráiler, justo al lado de estos tipos, y al parecer no recibieron el memorándum. Los 3 tipos fueron arrestados y sentenciados a cadena perpetua por múltiples cargos. La mujer asiática nunca fue atrapada porque no estaba allí cuando ocurrió la redada. Uno de los tipos en realidad murió en prisión un mes después de haber sido arrestado debido a años de consumo de drogas. El remolque en el que lo encontraron fue demolido una semana después de que los sujetos habían sido arrestados. No hemos regresado a ese pueblo desde entonces, y lo más probable es que nunca lo hagamos. Y tú, que estás oyendo este relato, siempre ten cuidado en quién confías, ya que incluso las personas aparentemente más agradables e inofensivas pueden ser el señuelo del monstruo para atraer a sus presas. Toda la vida había escuchado historias acerca de pueblos escondidos en lugares remotos, perdidos en el tiempo, ya sea por abandono o porque la gente prefirió mudarse a zonas más urbanas. Esto siempre me despertó mucha curiosidad y quería ver si algo de lo que hablaba la gente de estos pueblos era cierto. Así que un día me dispuse a visitar un supuesto pueblo abandonado que estaba a unas millas de mi ciudad
y que era bastante popular entre la gente curiosa de estas cosas como yo. Sin embargo, al llegar allí, me decepcionó mucho saber que básicamente se había convertido en una trampa para turistas, ya que estaba bastante lejos de estar abandonado. Al contrario, estaba completamente lleno de gente, y había tiendas de souvenirs, visitas guiadas y todas estas cosas. Aún así, me la pasé bien, pero no era para nada lo que esperaba de ese lugar. Ha de ser porque era demasiado popular. Me pregunté si el significado detrás de las palabras pueblo escondido era que el pueblo en sí estaba literalmente oculto del ojo humano y si realmente estos lugares existían en verdad. A ver, vivo en una gran ciudad repleta de gente, y lo más cercano a un pueblo escondido es lo que les acabo de describir. Sin embargo, un día, mientras veía publicaciones de una página de Facebook relacionada con el tema, me encontré por casualidad con otro supuesto pueblo escondido que estaba en la ciudad vecina, y del que al parecer muy poca gente sabía. Lo mejor es que no parecía muy complicado llegar hasta él, solo que estaba en una zona muy apartada, donde no había civilización en kilómetros. Sin embargo, necesitaría caminar, y como uno de mis mejores amigos es un ávido montañista, le pregunté si se animaba a venir conmigo a este viaje de exploración, y a él le encantó la idea. Esa misma noche encontré la ubicación exacta de donde se suponía que estaba la aldea escondida, y a la mañana siguiente partimos. Llegamos al lugar unas 4 horas después, aparcamos el auto en un viejo estacionamiento cercano y comenzamos a caminar. Mi amigo estaba muy entusiasmado con este paseo, y yo también estaba deseando hacer la caminata. El clima era perfecto, y la ruta en sí no era ni la mitad de difícil de lo que esperaba, así que podíamos avanzar sin problema. Sin embargo, no encontramos el pueblo escondido, pero en su lugar miramos otros puntos de interés destacados en el mapa, cosas históricas y otras curiosidades, especialmente porque toda esta zona había sido parte de un complejo minero hace muchos años, pero ahora estaba completamente abandonado. Nuestra pequeña expedición debió ser interrumpida momentáneamente, ya que el cielo se volvió de un tono gris intenso y supimos que iba a llover. La lluvia era ligera al principio, pero luego cayó increíblemente fuerte. No habíamos planeado necesitar refugiarnos, pero lo hicimos. Habíamos visto un monumento de piedra no hace mucho, el cual tenía un arco, y pensamos que este sería lo suficientemente grande para que ambos nos refugiáramos de la lluvia debajo de él. Caminamos de regreso a través de una zona alta, atravesando algunos árboles, y en 5 minutos llegamos hasta allí. Supongo que, debido a que había caminado mucho ese día, estaba más cansado de lo que pensaba, porque de repente empecé a sentirme increíblemente somnoliento en el momento en que regresé. Tuve que sentarme debajo del alero de esa estructura de piedra, ya que mi cabeza daba vueltas, y mi amigo debe haber estado experimentando algo similar, ya que estaba reflejando mis movimientos. Después de un periodo de tiempo desconocido, me desperté. Ni siquiera me di cuenta de que me había quedado dormido. Lo que causó que me despertara fue el sonido de la voz de alguien que no conocía, lo que significaba que alguien más estaba aquí con nosotros. La lluvia también había parado y me dio algo de miedo, así que abrí lentamente los ojos solo un poco para tratar de ver quién estaba allí. Con los ojos entrecerrados, vi varias figuras frente a nosotros, y noté que, a pesar de la lluvia, el sol todavía estaba en el cielo, por lo que era temprano todavía. Las figuras estaban en la sombra. No podía distinguir sus rasgos porque estaban justo dentro de la densa línea de árboles que rodeaba el monumento. Poco a poco, estaba recuperando el sentido, y fue entonces cuando descubrí algo extraño. Escuché a estas figuras hablar, pero sus voces sonaban muy inusuales. Eran más agudas de lo normal, y lo que decían tampoco parecía tener sentido, o al menos no para mí. Ahora estaba sentado en el suelo, con las rodillas pegadas a mi pecho, y la cabeza inclinada hacia adelante. Apenas había levantado un poco la cabeza cuando escuché las voces extrañas, pero fue suficiente para ver las figuras entre los árboles.
Miré un poco más hacia arriba y vi que había 3 de estas figuras altas. Parecían humanoides, de seguro. Parecían como si llevaran sombreros, como sombreros de granjero, o algo así. Pero por alguna razón mi vista estaba borrosa. Por más que intentaba distinguirlos, no podía. Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo decidió no hacerlo. Me quedé congelado en el lugar en el que estaba. Entonces las figuras comenzaron a moverse. Se movían tan rápido y extrañamente que era como si estuviera viendo un solo cuadro de un video. Sus movimientos eran inconexos e inquietantes, y caminaban hacia mí. En ese momento, un tipo de miedo hasta ahora desconocido me golpeó hasta el núcleo. Uno de estos seres tenía algo en su mano, parecía un palo, y lo sacudía como si estuviera muy enojado. Aunque no podía entender lo que decían, el tono parecía de molestia. Sus voces sonaban como si estuvieran reproduciendo una cinta en fast forward. Era algo muy extraño, surrealista. Me sentía como en algún tipo de sueño, pero estaba seguro de que estaba despierto. Uno de ellos se separó de los demás y se acercó a mí. Todavía no podía moverme, pero podía sentir gotas de sudor deslizándose desde mi frente hasta mis ojos y nariz. Estaba completamente aterrorizado. Pensé que nunca dejaría de sudar. Era un infierno. Entonces su cara oscura se acercó mucho a la mía, y todavía estaba parloteando enojado con esa voz rápida de cinta. Pero lo más extraño era que seguía sin poder distinguirlo, seguía viendo borroso. Pero en ese momento, algo aún más extraño comenzó a suceder. Comencé a sentir un intenso calor. Era como si una brasa encendida estuviera justo frente a mí. Literalmente sentía que me estaba quemando vivo, pero seguía sin poder moverme. ¿Qué carajos? Estaba temblando, pero paralizado y ardiendo. No podía entender nada. Fue entonces cuando escuché a esa figura sombría del sombrero decir algo más lento, y extrañamente pude entenderlo a la perfección. Vete de aquí, y si vuelves, te mato. En ese momento, mi conciencia se cortó. Cuando me desperté, la lluvia había parado hace mucho tiempo porque el suelo ya ni siquiera estaba mojado. Me sentí como si acabara de despertar de una pesadilla. El cielo parecía engañosamente claro, y me di cuenta de que podía moverme de nuevo. Lo primero que hice fue ir hacia mi amigo, que estaba profundamente dormido todavía. Vi que él estaba cubierto de sudor tal como lo estaba yo. Lo sacudí tratando de despertarlo, pero no se movió de inmediato. Solo lo hizo cuando le dije, «Hey, soy yo». Entonces abrió los ojos sobresaltados y con una clara expresión de pánico. Estoy seguro de que él vio las mismas figuras oscuras que había visto yo, y probablemente también escuchó lo que dijo esa cosa. En ese momento, mi amigo se puso de pie de un brinco y comenzó a caminar de regreso por donde vinimos, luciendo muy asustado y sin decir palabra. Entonces me miró por encima del hombro como diciendo, «No voy a esperar por ti». Así que lo seguí de inmediato y corrimos de regreso por el sendero de la montaña hacia el auto. Durante el trayecto ninguno dijo una sola palabra. Nadie quería hablar de las figuras que habíamos visto y todo lo que pasó en ese monumento. Durante la caminata de regreso, comencé a pensar que tal vez podría haber sido un sueño, pero todo parecía demasiado real. Sin embargo, cuando llegamos al auto, vi algo en mi ropa que eliminó todo vestigio de duda. Me di cuenta de que mi camisa de poliéster estaba ligeramente quemada, ennegrecida y tostada, y al mirar a mi amigo, me di cuenta de que la suya estaba exactamente igual. Mi corazón comenzó a latir con mucha rapidez, casi como si se fuera a salir de mi pecho. Pero me subí a la camioneta, la encendí y salí de ahí a toda velocidad, y nunca más volví a ese lugar. Así como tampoco me quedaron ganas de visitar ningún otro pueblo abandonado en la vida. Mi nombre es Valeria, y esto ocurrió cuando estaba en unas vacaciones de 2 semanas con mis mejores amigas en Las Vegas. Betty y Jazmín son mis mejores amigas de toda la vida. Nosotras 3 siempre habíamos querido ir a Las Vegas. Así que cuando finalmente pudimos permitirnos el lujo de hacerlo,
No perdimos el tiempo reservando los vuelos y el hotel. Aunque Betty estaba emocionada por el poco de juego que planeábamos hacer, yo no podía esperar para visitar un pueblo fantasma supuestamente abandonado, del que mi padre solía contarme un montón de historias. Y aunque al principio mis amigas estaban en contra, finalmente las convencí. Así que alquilamos un camión y condujimos hasta el pueblo fantasma el primer día de nuestra segunda semana en Las Vegas. Nos aseguramos de llegar alrededor de las 4:30 de la tarde para poder explorar un poco mientras aún había sol. Por suerte, no tuvimos que soportar el intenso calor durante demasiado tiempo. Pero tengo que admitirlo, tan pronto como llegamos a mi esperado pueblo fantasma, me di cuenta de que en realidad no era lo que yo esperaba. Mi padre lo había hecho sonar como si todas las casas todavía estuvieran en buenas condiciones y estar allí era como estar caminando en una cápsula del tiempo de cuando la ciudad fue abandonada en los años 50. Pero ese no era el caso en absoluto. Esto era como caminar por un desierto desolado, con solo polvo y calor a cada paso. Mientras caminábamos por las calles rodeadas de edificios marcados con graffiti, la mayoría de ellos incluso tenían enormes agujeros en el costado de las casas por los que se podía ver. Me di cuenta de que Betty y Jazmín se estaban sintiendo incómodas, ya que mientras caminábamos por la calle, seguían mirando a su alrededor, como si les preocupara que nos estuvieran siguiendo. Intenté no dejar que me afectara, pero no pasó mucho tiempo antes de que yo también me sintiera nerviosa, y por una buena razón. Y es que ya estaba anocheciendo, y esto solo empeoró la sensación. Traté de mantener el ánimo en alto recordándoles a mis chicas que habíamos traído una cena increíble para comer después de instalar nuestro campamento. Y tan pronto como mencioné eso, fue como si toda la tensión hubiera desaparecido. Mis amigas ya no se concentraban en los horrores potenciales que podrían habernos rodeado, y en cambio se concentraban en encontrar un buen lugar para que estableciéramos nuestro campamento. Estábamos caminando por la calle más central del pueblo fantasma, cuando de pronto Betty nos recordó que había una casa que parecía estar en relativamente buenas condiciones, un poco más adelante en ese mismo camino. Así que todas acordamos revisarla para ver si podíamos dormir allí. Pero fue entonces cuando nuestros temores comenzaron a hacerse realidad. Mientras caminábamos hacia la casa en la que íbamos a dormir, Jazmín nos agarró a Betty y a mí por el hombro, y en voz muy baja, nos dijo: «Chicas, creo que no estamos solas». Al escuchar esto, me empecé a reír, pues ella siempre ha sido la bromista del grupo, y pensé que esta solo era una de sus bromas retorcidas. Pero luego giré el rostro y la miré. Y fue entonces cuando noté que ella prácticamente estaba volteada mirando detrás de nosotros mientras caminábamos. Miré por encima del hombro hacia donde sus ojos apuntaban, y como no había luces encendidas en la calle en ese momento, o tal vez en años, era casi imposible distinguir algo al principio. Fue difícil verlo, pero una vez que se movieron, no había duda de que había alguien caminando por la calle detrás de nosotros. Apenas podía distinguir su silueta sombría, pero no había duda de que caminaba hacia nosotros. Jazmín preguntó si tal vez debíamos decir algo, pero Betty y yo estuvimos de acuerdo en que deberíamos seguir caminando. Tal vez se trataba de alguien que, al igual que nosotras, había tenido la idea brillante de venir a acampar a un pueblo fantasma, y ojalá nos dejara en paz rápido. Pero estábamos equivocadas, porque tan pronto como dimos la vuelta y continuamos caminando por la calle, todas escuchamos el sonido de los zapatos de la persona golpeando el pavimento, rápido y fuerte, como si hubiera comenzado a correr. Giré la cabeza nuevamente, y esta vez todo lo que pude decir fue que teníamos que correr ahora mismo, pues cuando vi por encima de mi hombro, me pude dar cuenta de que la figura sombría ahora estaba mucho más cerca de nosotras y no mostraba señales de detenerse. Las tres corrimos calle abajo por un rato antes de decidir girar hacia uno de los patios y luego correr a través de las casas con la esperanza de perder a quien nos perseguía. Corrimos a toda velocidad por unos cuantos metros, antes de que Betty dijera que ya no podía correr más, y es que todas estábamos sin aliento en ese momento.
Así que decidimos correr escaleras arriba en el porche trasero de una de las casas para ver si la puerta estaba abierta, con la esperanza de poder escondernos dentro, pero no fue así. Cuando Jazmín y Betty se unieron a mí en el porche, estaba a punto de decir que la puerta estaba cerrada, cuando Jazmín puso sus manos sobre el hombro de Betty y el mío simultáneamente y nos empujó hacia abajo para que todas estuviéramos agachadas. Muy silenciosamente, Jazmín nos dijo que no habláramos y nos susurró que ya venía. Pude escuchar los pasos de la persona que nos perseguía corriendo por los patios cubiertos de tierra seca. Todas contuvimos la respiración mientras él rodeaba la esquina. En ese momento, pensé que todo había terminado y que habíamos sido atrapadas por algún tipo de maníaco. Pero, afortunadamente, quienquiera que fuera este sujeto aterrador, debió pensar que habíamos seguido corriendo, porque ni siquiera se giró para revisar el porche mientras pasaba corriendo. Esperamos 1 minuto o 2 en completo silencio para asegurarnos de que la persona no regresara, y una vez que estuvimos seguras de que ya se había ido, recuperamos el aliento las 3 y decidimos que debíamos salir de allí cuanto antes. Así que, sin esperar mucho, salimos corriendo del porche y regresamos a través de los patios de las casas abandonadas, de manera que, cuando llegamos, fuimos directo al camino de entrada donde estacionamos la camioneta que habíamos alquilado y nos subimos a ella lo más rápido que pudimos, antes de despegar y regresar a la ciudad. Al llegar al hotel le conté a mi papá sobre nuestro extraño encuentro, y éste se quedó muy desconcertado. Dijo que nada como eso le pasó cuando era más joven, pero luego amablemente me recordó que eso fue hace mucho tiempo. Hola, me llamo Amanda. Recientemente tuve que mudarme a un nuevo vecindario debido a un incidente aterrador que tuve con otro residente del pueblo en el que vivía. Este tipo se había obsesionado conmigo hasta el punto de intentar secuestrarme y casi acabar con mi vida en el proceso. Actualmente, este hombre está en prisión, y lo estará al menos durante algunos años. Sin embargo, su familia todavía vive en el mismo vecindario, y han amenazado a mi familia en más de una ocasión. Es por eso que mi mamá decidió que estaríamos más seguros en otro lugar, pero debíamos irnos sin avisar y sin levantar sus sospechas. Así que, hace un par de semanas, empacamos todo lo que pudimos en nuestro auto y nos escabullimos en la noche sin que nadie supiera a dónde íbamos. Pero ese es el final de esta historia de terror de la vida real, o al menos lo que se ha escrito hasta ahora, porque honestamente creo que esto aún no ha terminado. Sin embargo, hoy les voy a relatar cómo fue que pasó todo esto. Mi madre y mi hermana menor habían vivido en ese pequeño pueblo de Wisconsin durante los últimos 7 años antes de que yo me mudara con ellas. Yo había estado viviendo con mi padre en California desde que él y mi madre se divorciaron. Me gustaba vivir allí y no quería dejar a mis amigos, pero casi nunca veía a mi hermana y nos extrañábamos demasiado. Así que un día tomé la decisión de mudarme a Wisconsin con ellas. El día que llegué, me di cuenta de que un grupo de chicos mayores, es decir, de unos 18 o 19 años, estaban frente a la casa y uno de ellos estaba sentado debajo de un árbol mirándome fijamente. Había algo en la forma en que me miraba que realmente me hizo sentir muy incómoda. Este era Brand, y él sería el chico que casi me quita la vida. Solo que entonces no tenía idea de ello. Las primeras veces que nos vimos, mantuvo las distancias. Le tomaría alrededor de un mes presentarse, y fue más porque las circunstancias lo forzaron, ya que coincidimos en la parada de buses y casi chocamos. Ese día, nuestras miradas se encontraron por primera vez, y aún recuerdo esa extraña sensación de indecisión que tuve al mirarlo a los ojos. Por un lado, era un chico muy guapo, pero en el fondo tenía ese sentimiento de desconfianza que es como tu sexto sentido advirtiéndote que esa persona no es buena para ti. Nos miramos fijamente sin decir nada durante unos instantes, antes de que finalmente se presentara y yo hiciera lo mismo. Él me ofreció la mano, y nos dimos un apretón muy incómodo que fue el comienzo de una amistad corta, pero eventualmente aterradora. Nuestro primer día juntos sería divertido,
y no habría indicación de cómo serían las cosas. Brand permaneció tímido por un tiempo, y ese día no dijo mucho. Estábamos en casa de una amiga en común que estaba de cumpleaños y nos invitó. No había muchas personas. De hecho, éramos solo 5. Ella, Brand, Marshall, Angélica y yo. Ese día la estaba pasando bien con todos, pero poco después de cortar el pastel, Marshall y Angélica se fueron y solo quedamos Susie, Brand y yo. No entendía por qué Brand se quedaría si solo Susie y yo estábamos interactuando, pues él estuvo la mayor parte de la reunión sentado en el sofá sin decir nada. Llegó un momento en que Susie tuvo que ir al baño, y Brand y yo nos quedamos solos en la sala. En ese momento, me encontré haciendo una pequeña charla para evitar cualquier silencio incómodo. Él me había hablado de una zona boscosa cercana, donde los otros chicos mayores pasaban el rato, y me invitó a acompañarlos la tarde siguiente. Yo no vi nada de malo. Al contrario, estaba casi recién llegada al pueblo, y esa me pareció una buena oportunidad de conocer a otros chicos. Al día siguiente, él me fue a buscar a mi casa para ir a donde me dijo, y cuando llegamos, ya había otros 3 chicos, un chico y 2 chicas, los cuales estaban fumando. Brand y yo nos quedamos un rato y fumamos con el grupo. Esto no era nuevo para mí, ya que cuando vivía con mi papá también solía fumar a escondidas con un grupo de amigos del vecindario. Al final de ese día, todo salió bien, y había logrado 3 nuevos amigos. Después de eso, él y yo seguimos pasando el rato en la casa club, como le decíamos al área boscosa donde nos reuníamos para fumar, y en general nos llevábamos muy bien, hasta el día en que me pidió que fuera su novia. Ese día, la pregunta me tomó por sorpresa. Sinceramente, aunque él era guapo, y hasta el momento se había mostrado agradable, no me atraía como novio. Lo veía más como un buen amigo, y así era como quería que las cosas siguieran. Pero no quería herir sus sentimientos, así que traté de rechazarlo de la manera más suave que pude. Él no dijo nada, y pensé que simplemente estaba algo decepcionado. Así que, para suavizar las cosas, rápidamente cambié de tema, pero quizás lo hice de una manera muy abrupta. Había visto un gato atigrado caminando a unos 30 pies de distancia de nosotros, y comenté algo como, «Oh, un gatito, mira qué lindo. Ven, gatito, ven». Entonces él hizo algo que me dejó muy sorprendida. Recogió un puñado de piedras y comenzó a lanzárselas a la pobre criatura. Afortunadamente, falló todos los tiros, pero esto me horrorizó y molestó en igual medida, así que comencé a gritarle qué rayos le pasaba. Me puse muy molesta y me fui a mi casa. Llegué a casa sin estar muy segura sobre el futuro de nuestra amistad, pero nos encontramos más tarde en la semana. El hermano de Brand y algunos otros estaban nadando en la piscina de una vecina, y nos invitaron a mi hermana y a mí a unirnos a ellos, así que lo hicimos. Corrí a casa, me puse mi traje de baño favorito, me reuní con ellos y salté a la piscina. Me estaba divirtiendo chapoteando con los demás y refrescándome un poco, porque parecía que hacían más de 100 grados ese día, y el agua se sentía genial. En un punto, me salí de la piscina para tomar un trago de agua, y estaba hablando con uno de los chicos que acababa de conocer cuando, de la nada, Brand corrió hacia donde estábamos y empujó al chico a la piscina. Todos, incluida la víctima, comenzaron a gritarle y a preguntarle por qué demonios había hecho eso, pero en lugar de disculparse, se fue pateando cosas tal como lo había hecho en el bosque. Más tarde, nos volvimos a encontrar en una pequeña plazoleta que quedaba en el centro del pueblo, donde todos nos reuníamos en las tardes para pasar el rato. Entonces le pregunté por qué lo había hecho, y dijo que se había sentido abrumado por los celos al verme hablando con el chico. Me dijo que no quería verme con otro chico, y me insistió en que estaba enamorado de mí, y que nadie más me querría como él. Para ser honesta, no lo dijo de manera agresiva, pero había algo en la forma en que me miró y la forma en que pronunció esas palabras que me dio escalofríos. Si fuera inteligente, habría huido en ese momento, pero la verdad es que de cierto modo sentí pena por él. La mirada que vi en su rostro después de esas palabras
Debió haber sido otra señal de alerta. Pero ya hemos establecido que no soy muy inteligente. El resto del día transcurrió bien y no pasaría nada espeluznante durante toda la semana. Habíamos estado jugando, fumando en la casa de un amigo. Esa tarde, Brand intentó robarme un beso. Esto me enojó y comencé a gritarle. Él puso cara triste para hacerme sentir pena por él, y si esta hubiera sido la primera vez que lo intentaba, tal vez lo hubiera dejado pasar, pero lo había intentado justo el día anterior en el bosque, y no había nadie allí para verlo en ese momento. Pero ese día, una sala llena de personas nos vio, y eso fue la gota que colmó el vaso. Le dije a Brand que se estaba sobrepasando y que no le iba a permitir que me irrespetara de esa manera. Me fui de allí después de eso. Estaba muy enojada y no tenía intención de volver a hablar con él, pero llegó a mi puerta al día siguiente como si nada hubiera pasado. Le dejé saludos antes de cerrarle la puerta en la cara. Mi esperanza era que entendiera el punto y me dejara en paz, pero en cuestión de horas, los mensajes de disculpa comenzaron y continuarían durante al menos una semana más. Casi respondí uno solo para decirle que me dejara en paz, pero mi hermana me convenció de que solo le daría esperanza y que nunca pararía. Esta vez decidí hacerle caso y no respondí los mensajes. Eventualmente, se detuvieron por sí solos, y por primera vez en casi un mes, tenía motivos para esperar que todo hubiera terminado. Las cosas pronto comenzaron a calmarse y no había señales de que Brand estuviera afuera. Digo esto porque las últimas semanas estuvo asediando mi casa todos los días, todo el día, lo que me obligó a mantenerme encerrada, pero ya empezaba a volverme loca. Así que ese día, después de escanear el área alrededor de mi casa y al otro lado del camino en busca de Brand, consideré seguro tomar la corta caminata hasta los buzones. Salí por la puerta caminando lentamente al principio, lista para correr de regreso al interior al verlo por primera vez, pero cuanto más me acercaba, más confianza tenía. Unos cuantos trozos de correo basura fueron todo lo que me recibió. Sintiéndome un poco más relajada, aspiré a pulmón lleno un poco del aire caliente de la tarde y regresé a la casa. Me tomé un momento para atarme los zapatos y, mientras lo hacía, pensé que este sería el momento perfecto para que Brand me abordara, pero cuando terminé y seguí caminando, no estaba a la vista. Me sentí muy aliviada. Pude ver mi puerta cuando doblé la esquina, y entonces Brand salió de detrás de la pared y me agarró por la espalda. Pero antes de que pudiera gritar por ayuda, rápidamente cubrió mi boca con su mano, ahogando mis gritos. Pero cuando pensé que no podía ser peor, sentí la punta afilada del cuchillo debajo de mis costillas y supe que esto era muy malo. Brand nos arrastró detrás de la pared de la casa, la cual estaba sola, y me dijo que necesitaba hablar. Cuando estábamos escondidos de manera segura, lentamente retiró su mano de mi boca, pero me di cuenta de que estaba mirando y esperando a ver si hacía algún ruido. Pensé en gritar con todas mis fuerzas, pero entonces la presencia del cuchillo descansando justo del lado derecho de mi cuello me impidió hacer más que susurrarle que por favor me dejara ir. Él me dijo nuevamente que no iba a lastimarme y que solo quería hablar conmigo y explicarme lo que sentía por mí. El cuchillo me hizo pensar lo contrario. Le pregunté lo más silenciosamente posible que si eso era cierto, ¿por qué me estaba atacando con un cuchillo? Esta es la única manera de hacerlo ahora. Necesito que escuches, me dijo. Su respuesta fue rápida y segura. El tímido y reservado Brand parecía haberse esfumado. Tal parece que el cuchillo le había inoculado una sensación de poder de la que carecía sin él. Esta comprensión me aterrorizó aún más y me dejó con pocas dudas de lo que haría si desafiara ese poder. Decidí en ese momento que iba a hacer todo lo necesario para salir viva de esto. Bueno, estoy escuchando, le dije. Entonces me aseguró que me iba a llevar a la casa club para poder estar solos. Sofocada, mejor que pude, el único pensamiento que tuve fue que él me llevaría allí y me mataría. Y si este era el caso, iba a intentar liberarme siempre que pudiera, incluso si tenía que matarlo para hacerlo.
Comenzamos a caminar. Yo iba delante, y él me siguió detrás, mientras nos dirigíamos hacia el bosque, presionando la punta de la hoja firmemente contra mi columna durante todo el camino. En el trayecto, me contó cómo se había enamorado de mí en el momento en que me vio, y lo enojado que se sentía cada vez que otro chico me hablaba. No dije nada en todo este tiempo, y la verdad estaba haciendo todo lo posible para bloquear lo que él estaba diciendo y buscando mi oportunidad de escapar. Mientras nos acercábamos, pude ver una fogata ardiendo a lo lejos. Dios mío, ¿cuánto tiempo ha estado planeando esto? Pensé. Cuando llegamos, nos sentamos juntos en un largo tronco que él había dispuesto en el lugar. Me miró a los ojos con nostalgia y habló de lo mucho que lo lastimé al negarme a ser su novia. Se había aferrado a la esperanza de que él y yo nos pertenecíamos el uno al otro, y se le ocurrió la idea de que si me besaba, a lo mejor yo me daría cuenta de que yo también lo amaba. Por un breve momento olvidé cómo me habían llevado allí, y un sentimiento de lástima se deslizó en mi mente, pero fue fugaz, y lo que dijo después me devolvería a la gravedad de mi situación y me convencería de que mis sospechas anteriores eran ciertas. Él dijo que, lamentablemente, el tiempo le había demostrado que nunca estaría lista para aceptar nuestro destino juntos, y que fue un tonto al pensar que una chica tan hermosa alguna vez querría estar con un tornillo suelto, como él. Y luego dijo la cosa más espeluznante que he oído jamás, que un sueño que tuvo le mostró que si moríamos juntos, las cosas serían mejores. Cuando dijo esto, escondió su rostro y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Entonces levantó su mano con el cuchillo para limpiar las lágrimas, y me di cuenta de que esa era la única oportunidad que tendría para escapar de allí con vida. Así que aproveché esa fracción de segundo en la que él miró hacia abajo y me quitó el cuchillo para ponerme de pie y comenzar a correr tan rápido como mis piernas podían moverse. Estaba oscuro, pero ya había recorrido ese camino suficientes veces como para saber que el conjunto de luces a lo lejos pertenecían a las casas del pueblo. Solo una vez me atreví a mirar hacia atrás y vi que él estaba incómodamente cerca, pero di todo lo que tenía, sabiendo que si me atrapaba, estaba muerta, y eso fue suficiente incentivo para no disminuir el paso. Me acerqué al borde de los árboles y pude ver las luces del pueblo cada vez más cerca. Así que comencé a gritar pidiendo ayuda. El ardor de mis piernas se estaba volviendo insoportable y sabía que no podía ir mucho más lejos. De pronto, cuando me acercaba a la calle, ¡puf! Una masa de luces brillantes inundó todo frente a mí y choqué contra algo. Pero antes de caer, alguien me agarró y me levantó. Por un segundo pensé que Brand me había atrapado y pensé, listo, es mi fin. Así que dejé salir el grito más fuerte que he emitido en mi vida. Grité tan fuerte que mis pulmones ardieron porque no iba a morir en silencio y mansa. Si era mi fin, alguien debía escuchar aunque sea mi último grito de desesperación. Pero entonces, una voz calmada me dijo, «Tranquila, se acabó». Se acercó y puso su mano sobre mi cabeza. Entonces levanté la vista por última vez, sabiendo que esa cara sería lo último que vería. Pero la cara no era la de Brand. Era de un hombre mayor con un bigote tupido, y cuando nuestros ojos se encontraron, me dijo lo que sonó como música para mí en ese momento. «Tranquila, niña, estás a salvo. Soy policía». Entonces miré a mi alrededor y vi que había 3 patrullas en la calle, y un par de oficiales estaban llevando a Brand esposado al interior de una de ellas. La pesadilla finalmente había terminado. Mi madre y mi hermana me rodearon con sus brazos. Nos abrazamos con fuerza y lloraron como bebés. Mi madre y mi hermana, al ver que no llegaba inmediatamente, temieron lo peor y llamaron a la policía. Y estos me estuvieron buscando toda la tarde. Unos minutos después llegó la ambulancia. Allí me revisaron y se aseguraron de que estaba bien. Finalmente, se llevaron a Brand, y cuando llegó el momento de determinar su fianza, se decidió no darle ninguna. Así que, al menos hasta las fechas del juicio, estará atrapado en la cárcel. Sin embargo,
La pesadilla no había terminado del todo, ya que después de que todo esto sucedió, comenzamos a tener muchos problemas con la familia de Brand, ya que ellos me responsabilizan por lo que ocurrió. ¿Pueden creerlo? Sus padres le dijeron a todos que yo era una arpía que había engañado y manipulado a su hijo al punto de provocarle un ataque de nervios. Un día, atacaron con huevos el auto de mi mamá y rompieron nuestras ventanas. Incluso después de que llamamos a la policía, no teníamos pruebas de que ellos lo hicieran, y desde entonces, la situación no hizo más que ir empeorando. Y si algo aprendí de esta aterradora experiencia, es que no hay que dejar pasar las advertencias, porque luego puede ser tarde. Así que preferimos poner tierra de por medio y nos mudamos a este vecindario. Solo han pasado unos meses desde que esto ocurrió, y por lo que me dijo el fiscal del distrito, probablemente será más de un año antes de que comience el juicio. Pero mientras esto transcurre y llega el juicio, deseo estar en paz y reponerme de esta amarga experiencia.